Nunca imaginé que una sola noche cambiaría por completo mi percepción de la vida. Santiago Herrera, un hombre de 42 años, acostumbrado a la opulencia y los viajes constantes por negocios, regresaba más temprano de lo habitual a su lujosa residencia en el barrio de Salamanca, uno de los rincones más exclusivos de Madrid. La ciudad todavía vibraba con luces, coches de lujo y gente apresurada, pero al cruzar el umbral de su mansión, un silencio distinto lo recibió, diferente al bullicio habitual de los mayordomos, chóferes y sirvientes que ocupaban cada rincón de la propiedad. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti, ¿desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios, me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. Mientras recorría los pasillos perfectamente decorados, su mirada se posó en el cuarto de los empleados, un lugar que pocas veces había considerado digno de atención más allá de su funcionalidad. Y allí, entre la penumbra cálida de la lámpara de escritorio, encontró algo que lo dejó sin aliento. Elena Márquez, su empleada doméstica, de 32 años, cabellos castaños recogidos en un moño improvisado y ojos cansados, pero llenos de determinación, dormía recostada en una silla. En sus brazos, el pequeño Mateo, su hijo de apenas 6 meses, dormía tranquilo, protegido del frío por el cuerpo agotado de su madre. Santiago no podía apartar la mirada. La escena era simple, cotidiana incluso, pero impregnada de una fuerza emocional que él jamás había presenciado. Cada arruga en la ropa de Elena, cada mechón despeinado, cada gesto inconsciente de cuidado hacia Mateo contaba una historia de sacrificio, de noches sin descanso y de un amor que no pedía reconocimiento ni recompensas. Por un instante, Santiago sintió que el tiempo se detenía y que todo el lujo que lo rodeaba, cada objeto valioso y cada logro profesional palidecía frente a aquella demostración silenciosa de entrega incondicional. Nunca había visto a Elena más allá de los límites estrictos de su rol laboral, eficiente, puntual, discreta. Pero en ese instante, Santiago descubrió la humanidad pura, la vulnerabilidad y la fuerza de alguien que cargaba con todo el peso del mundo sobre sus hombros sin que nadie lo notara. Su corazón, acostumbrado a la frialdad de contratos, negocios y apariencias, comenzó a latir con una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la valentía y amor incondicional de Elena y culpa por no haber reconocido antes el esfuerzo y la lucha diaria de quienes lo rodeaban. El silencio era absoluto, solo roto por la respiración pausada de Mateo. Santiago avanzó unos pasos sin querer interrumpir el sueño de la mujer que sostenía con tanta delicadeza a su hijo. Se preguntó cuántas veces había llegado tarde a la mansión y había ignorado lo que realmente ocurría en esos espacios que consideraba del servicio, cuántas veces había dado órdenes sin pensar en el costo humano que implicaban. Aquella noche se convirtió en un espejo que reflejaba no solo la vida de Elena, sino también su propia ceguera ante la realidad de quienes trabajaban para él. Mientras contemplaba la escena, no pudo evitar recordar su infancia y la ausencia de afecto genuino en los ambientes llenos de riqueza que lo habían rodeado. Comprendió que, a pesar de todo lo que poseía, había ignorado la esencia de la vida. El amor, la entrega y la humanidad que se manifiestan en actos pequeños pero poderosos, como el de aquella mujer que dormitaba abrazando a su hijo, intentando calmar su llanto mientras mantenía el calor de su cuerpo y la seguridad de su mundo. Santiago cerró los ojos, respirando profundo, sintiendo por primera vez en años la conexión con la fragilidad y la fuerza simultánea de un ser humano capaz de darlo todo sin esperar nada a cambio. La emoción lo invadió, una mezcla de ternura, respeto y una claridad que nunca había sentido.
Debía actuar, debía reconocer y proteger no solo a Elena, sino también al pequeño Mateo, y quizás en ese proceso aprender a cuidar y valorar a quienes lo rodeaban de verdad. En ese instante comprendió que nada sería igual. La mansión, las cuentas bancarias, los autos de lujo y los viajes interminables perdían importancia frente a la fuerza silenciosa del amor de una madre. Santiago Herrera, el millonario acostumbrado al control absoluto, se encontró con un sentimiento que no podía comprar ni planificar: la gratitud, la admiración y la responsabilidad humana que nace del reconocimiento de los sacrificios invisibles. Esa noche, Madrid parecía más brillante, más viva, como si la ciudad compartiera su revelación silenciosa. Santiago se retiró del cuarto, dejando que Elena descansara con Mateo, con la promesa silenciosa de que a partir de ese momento nada volvería a ser igual en su vida ni en la de aquellos que lo rodeaban. El corazón de Santiago había despertado, y con él la historia de una transformación que apenas comenzaba. La lección que la vida le presentaba en ese instante era clara. El verdadero valor no se mide por riqueza ni poder, sino por la capacidad de ver, comprender y cuidar a quienes actúan con amor silencioso, aun cuando nadie los observa. Elena Márquez, después de aquella noche en que Santiago había presenciado su amor silencioso, continuaba con su rutina diaria como si nada hubiera cambiado, aunque algo en su interior había empezado a despertar. Cada mañana se levantaba antes del amanecer en su modesto apartamento en el centro de Madrid, donde las calles comenzaban a llenarse de ruido de coches y transeúntes apresurados. Con Mateo aún dormido, preparaba el desayuno, organizaba pañales y ropa, y se aseguraba de que todo estuviera listo para enfrentar otro día en la mansión de los Herrera. Su vida era una danza constante entre la responsabilidad de su trabajo y el cuidado del pequeño, pero en su corazón guardaba sueños que pocos conocían. Soñaba con un futuro donde pudiera dar a Mateo una vida digna, alejada de preocupaciones y necesidades. Imaginaba tardes soleadas en parques de Madrid, risas compartidas, libros de colores y paseos por el Retiro sin prisa, sin temor a que algún día la estabilidad se desvaneciera. En esos momentos de fantasía, su mente dibujaba escenarios de felicidad que parecían inalcanzables, pero que mantenían viva la esperanza en su corazón fatigado. Cada sonrisa de Mateo era un recordatorio de que valía la pena seguir, de que el sacrificio tenía sentido aunque nadie lo viera. Al llegar a la mansión, Elena asumía nuevamente su rol como empleada doméstica eficiente y discreta. Sus manos trabajaban sin descanso. Limpiaba habitaciones, organizaba la cocina, atendía a invitados de manera cortés y profesional, y nunca permitía que la fatiga mostrara su rostro real. Nadie notaba la falta de sueño ni las ojeras que se habían marcado en su piel. Para la familia Herrera, Elena era simplemente la empleada ejemplar, aquella que cumplía con cada orden sin cuestionar, que mantenía la casa impecable y que, aparentemente, no tenía preocupaciones propias. Pero la realidad era muy distinta. Cada movimiento estaba cargado de esfuerzo y amor. Cada pequeño descanso era imposible mientras Mateo necesitara su atención. Cuando lograba un breve respiro, pensaba en la educación que quería darle a su hijo, en los valores que deseaba transmitirle: honestidad, fortaleza, compasión y dignidad. Sabía que, aunque trabajara bajo la sombra de la riqueza ajena, podía enseñarle lo más importante: que el amor y la entrega auténtica no dependen del dinero ni del poder, sino de la dedicación y del corazón. Durante el día, mientras los relojes de la mansión marcaban horas de reuniones, visitas y lujo, Elena encontraba momentos para enseñar a Mateo pequeñas cosas: reconocer colores con juguetes simples, tararear canciones infantiles, imitar animales y repetir palabras. Cada sonrisa, cada carcajada del bebé era una victoria silenciosa, un recordatorio de que, a pesar del cansancio y la invisibilidad,
Su amor transformaba la realidad de su pequeño. Elena también soñaba con oportunidades para mejorar su propia vida. Guardaba secretos deseos de estudiar, de abrir un pequeño negocio algún día, de dejar a Mateo en un entorno seguro mientras ella pudiera crecer y desarrollarse. A menudo, mientras doblaba la ropa o limpiaba pisos relucientes, se imaginaba tomando decisiones por sí misma, sin depender de horarios impuestos por otros, construyendo un futuro donde la seguridad y el amor pudieran coexistir. El contraste entre la vida de lujo que la rodeaba y su propia realidad era constante. Cada salón adornado con objetos valiosos, cada lámpara de cristal y cada alfombra fina le recordaban la distancia que separaba su mundo del de los Herrera. Sin embargo, lejos de amargarse, Elena transformaba esa distancia en motivación. Sabía que la verdadera riqueza no se encontraba en los salones o en las joyas, sino en los pequeños momentos de ternura que compartía con Mateo, en la fortaleza que cultivaba día a día y en la dignidad con la que enfrentaba la vida. A veces, mientras arreglaba la casa o acomodaba los juguetes del bebé, se permitía un instante de vulnerabilidad. Suspiraba y cerraba los ojos, deseando que Santiago, o alguien que tuviera ojos para ver, comprendiera la magnitud de su esfuerzo y sacrificio. Y aunque la mayoría de los días debía mantener una fachada impecable, había algo en su interior que se negaba a rendirse. La certeza de que su amor por Mateo era más fuerte que cualquier cansancio, que su paciencia y ternura podían resistir cualquier adversidad, y que un día, quizás, alguien reconocería la fuerza y humanidad que llevaba consigo. Elena vivía entre sombras de sacrificio y destellos de sueños. Cada lágrima escondida detrás de una sonrisa, cada dolor silenciado en nombre del amor, eran el combustible que la mantenía firme. Y aunque nadie lo supiera, en el corazón de esa mujer humilde y valiente residía la semilla de un cambio que pronto impactaría no solo su vida, sino la de Santiago y Mateo, de formas que ninguno de ellos podría haber anticipado. Elena apenas terminaba de acomodar la sala principal cuando escuchó pasos apresurados acercándose. La mansión, siempre silenciosa durante las horas en que el señor Herrera estaba fuera, parecía cobrar vida con cada orden, cada gesto de exigencia. Esa tarde, sin previo aviso, la señora Claudia Herrera decidió inspeccionar personalmente el estado de la casa. Su mirada crítica y sus palabras afiladas podían hacer que cualquier empleado temblara, y Elena no era la excepción. «Elena, otra vez la mesa así de desordenada», dijo Claudia cruzando los brazos mientras recorría la sala con aire de desdén. Cada palabra calaba profundo, cada gesto parecía diseñado para recordarle su posición inferior. «Lo siento, señora, enseguida lo arreglo», respondió Elena con la voz firme pero el corazón encogido. Sus manos, acostumbradas a trabajar sin descanso, se movían rápido para devolver el orden que la mirada de Claudia exigía. La tensión en el aire era palpable. Elena sabía que cualquier error, por pequeño que fuera, podía ser motivo de reprimenda. Y aunque había aprendido a mantener la calma, esa sensación de vigilancia constante comenzaba a pesarle cada vez más. Mientras recogía objetos del suelo y acomodaba cojines, no podía evitar pensar en Mateo, en el poco tiempo que había tenido para alimentarlo y prepararlo antes de salir hacia la mansión. Aquel día, además, un incidente pequeño pero significativo marcó el primer desafío real. Mateo comenzó a llorar, cansado y hambriento, mientras Elena trataba de cumplir con las demandas de Claudia. La angustia del bebé se mezclaba con la presión de la supervisión, creando un torbellino de emociones que Elena debía manejar con cuidado. «¿Por qué llora tanto ese niño?», preguntó Claudia con tono cortante. «¿No lo alimentaste bien esta mañana?». Elena tragó saliva y mantuvo la compostura. «Se quedó dormido antes del desayuno, señora. Ya lo alimenté antes de venir», respondió, con la verdad pero sin querer entrar en discusión.
Claudia frunció el ceño, evidentemente insatisfecha, y añadió: «Debes organizar mejor tu tiempo. Aquí no hay espacio para descuidos». Cada palabra era una puñalada silenciosa, un recordatorio de que el sacrificio de Elena pasaba desapercibido y que su amor por Mateo no podía justificar nada ante la mirada severa de la señora Herrera. Sin embargo, mientras acomodaba los últimos detalles, Elena encontró un pequeño momento de consuelo al ver la expresión de curiosidad de Mateo, siguiendo sus movimientos con ojos brillantes y atentos. Su sonrisa leve e inocente le recordó que, a pesar de la injusticia y el agotamiento, todo esfuerzo tenía un propósito. Más tarde, mientras limpiaba la cocina, Elena se topó con otro desafío. Un invitado importante de los Herrera entró de manera inesperada, observando la casa con mirada crítica. Cada gesto de Elena, cada movimiento que hacía, era evaluado y juzgado sin piedad. Sus manos temblaban levemente bajo la presión, y aunque intentó mantener la calma, el miedo a equivocarse se apoderó de ella por un instante. Aquel día, al final de la jornada, mientras arrastraba los pies cansados hacia la salida, Elena sintió el peso acumulado de tantas horas de trabajo y tanta exigencia. Sabía que no era la primera vez que debía enfrentar críticas injustas y que tampoco sería la última. Pero también sabía algo más, que su fuerza, alimentada por el amor hacia su hijo y por la integridad que la definía, era más fuerte que cualquier desdén o reproche que pudiera recibir. Ese primer desafío sirvió para mostrar, tanto a ella como al espectador, que la vida de Elena no era fácil, que su sacrificio diario iba más allá de lo visible y que cada sonrisa que ofrecía a Mateo era un acto de heroísmo silencioso. La injusticia, el cansancio y la presión se entrelazaban con la ternura y la dedicación, creando una mezcla de emociones que acercaba al público al corazón de la protagonista. Mientras regresaba a su modesto apartamento esa noche, Elena se permitió un momento de reflexión. Sabía que la vida nunca sería sencilla, pero también sabía que su amor y esfuerzo por Mateo eran invencibles. Aquella primera prueba, dura e inesperada, solo reforzó su determinación de seguir adelante, de proteger a su hijo y de mantener la esperanza viva, aún en medio de la adversidad. Y aunque la señora Herrera creía controlar la situación con su autoridad y críticas, Elena empezaba a comprender que había un límite que nadie podía sobrepasar, la fuerza que nacía del amor puro y desinteresado por su hijo. Esa fuerza silenciosa, invisible a los ojos de muchos, sería el motor de toda la historia que estaba por desarrollarse. Esa noche, cuando Elena llegó a su pequeño apartamento, sentía un cansancio que iba más allá de lo físico. Su cuerpo estaba exhausto, pero lo que más le pesaba era la impotencia que llevaba en el corazón. Cada crítica de la señora Herrera, cada mirada de desaprobación, cada momento en que Mateo lloraba y ella no podía atenderlo como deseaba, se acumulaba en un nudo que le costaba soltar. Mientras acunaba a su hijo, su mente volvió una y otra vez a los momentos del día. Recordaba la expresión fría de Claudia, la manera en que había minimizado su esfuerzo, la forma en que había mirado a Mateo como si su hambre o su cansancio fueran culpa de Elena. Cada recuerdo aumentaba la sensación de injusticia y dolor. El llanto de Mateo, suave pero persistente, parecía multiplicar la angustia de Elena. Intentaba calmarlo, mecerlo con delicadeza, susurrarle palabras de consuelo, pero sentía que no era suficiente. Cada lágrima que caía del rostro de su hijo era un recordatorio de lo mucho que debía soportar sola, de lo poco que el mundo parecía valorar su sacrificio. Y entonces llegó el momento que marcó la herida emocional más profunda. Un mensaje de la señora Herrera, enviado mientras Elena se ocupaba de bañar a Mateo, indicándole que debía reorganizar la cocina antes de que el señor Herrera regresara inesperadamente.
Las palabras eran cortantes, frías, y resonaban en la mente de Elena con un eco implacable. No importaba cuán agotada estuviera, no importaba cuánto amor y cuidado ofreciera a su hijo, siempre habría alguien dispuesto a juzgarla sin conocerla. En medio de la noche, con Mateo dormido finalmente en sus brazos, Elena se permitió llorar. Lágrimas silenciosas que recogían el peso de días interminables, de esfuerzos invisibles, de una lucha constante que parecía no tener reconocimiento. La sensación de soledad era abrumadora. Incluso en medio de la ciudad vibrante y lujosa de Madrid, donde las luces iluminaban la riqueza y el éxito, ella se sentía atrapada en un mundo que no la comprendía. Fue entonces que, entre sus sollozos, Elena recordó las promesas que se había hecho a sí misma. Proteger a Mateo, ofrecerle amor sin límites, mantener la esperanza viva. La tristeza era profunda, pero también era un recordatorio de su fuerza interior. Cada lágrima derramada era también un acto de resistencia, un símbolo de que aunque el mundo la juzgara, su amor era más grande que cualquier crítica o injusticia. En ese momento de vulnerabilidad, Elena comprendió algo esencial. No estaba sola. Aunque nadie más pudiera ver su lucha, ella sabía que estaba haciendo lo correcto. Mateo confiaba en ella, dependía de su cuidado, y eso le daba un propósito que superaba cualquier dolor o humillación. Esa claridad, aunque dolorosa, se convirtió en una especie de armadura emocional. La herida estaba presente, pero también surgía la fuerza para seguir adelante. El amanecer llegó con un silencio diferente. Elena, con los ojos aún hinchados por el llanto, se levantó con Mateo en brazos. Cada paso que daba, cada movimiento que realizaba, era un acto de valentía silenciosa. Sabía que la vida no le había dado tregua, que los desafíos seguirían llegando, pero también sabía que el amor que sentía por su hijo le daba una fortaleza que nadie podría arrebatarle. Ese dolor profundo, esa herida emocional, no era el final de su historia, era el punto de partida de algo más grande. La resiliencia de Elena empezaba a forjarse en medio del sufrimiento, y aunque la injusticia había dejado cicatrices, también estaba creando la semilla de un cambio inevitable, la oportunidad de mostrar al mundo la fuerza de una madre dispuesta a luchar contra todo y todos por el bienestar de su hijo. Mientras cerraba los ojos por un momento, respirando hondo para calmar la mente, Elena no podía imaginar que, muy pronto, un gesto inesperado cambiaría la percepción del señor Herrera y revelaría a todos la magnitud de su sacrificio. La herida emocional, aunque profunda, estaba a punto de transformarse en el catalizador de algo que nadie esperaba: reconocimiento, comprensión y tal vez un nuevo comienzo. Esa misma tarde, después de un día interminable de trabajo, Elena se sentó en la pequeña sala de su apartamento, con Mateo dormido sobre su pecho. Su cuerpo dolía de cansancio, sus manos temblaban por la fatiga, y aún así no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido durante la jornada. La señora Herrera había estado más exigente que nunca, revisando cada detalle de la casa, criticando cualquier movimiento que no fuera perfecto. Cada palabra cortante, cada gesto de desaprobación se había clavado en el corazón de Elena como cuchillos invisibles. Mientras repasaba mentalmente la interminable lista de tareas pendientes, un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Cómo podía seguir adelante si nadie reconocía su esfuerzo, si incluso su sacrificio por Mateo pasaba desapercibido? La sensación de impotencia creció como una ola que amenazaba con arrastrarla. Todo parecía perdido, como si el mundo entero conspirara para recordarle su insignificancia. El llanto de un vecino en el piso de abajo, el tráfico constante de la ciudad de Madrid resonando en las ventanas, incluso el reloj marcando cada minuto que pasaba, todo contribuía a la presión que Elena sentía. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de obligaciones y sacrificios, sin ninguna salida a la vista.
La fatiga mental y emocional comenzaba a pesar más que el cansancio físico. Mientras se recostaba, con Mateo aún entre sus brazos, sintió que las lágrimas volvían a brotar. Cada sollozo silencioso era un reflejo de su desesperación. La vida no había sido justa con ella, no había ningún aliado visible y cada día se sentía más pequeña frente a las exigencias de un mundo que parecía no tener compasión. Fue en ese instante, en medio de su agotamiento absoluto, que Elena tocó fondo. La sensación de derrota era abrumadora. Por un momento, creyó que no tenía fuerzas para continuar. Fue entonces cuando un pensamiento inesperado cruzó su mente. ¿Y si, pese a todo, todavía podía hacer algo? ¿Y si su amor por Mateo era suficiente para darle sentido a todo el sacrificio? Este pensamiento surgió como un hilo tenue, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para detener el derrumbe total. En medio del desánimo, Elena comprendió que su límite no era el final. Era la frontera donde podía decidir levantarse o rendirse. Mientras se abrazaba a Mateo, susurrándole palabras de consuelo y esperanza, Elena se dio cuenta de que la batalla no estaba perdida. La chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior, frágil pero presente. Cada caricia que le daba a su hijo era también un recordatorio de que, aunque el mundo la ignorara, ella podía ser su refugio seguro. La fuerza que había dormido bajo el peso de la injusticia y la fatiga empezaba a despertar, recordándole que aún tenía la capacidad de luchar y proteger lo más valioso que poseía: la sonrisa y la vida de su hijo. El amanecer siguiente trajo consigo una claridad inesperada. Elena, con los ojos cansados pero llenos de resolución, decidió que no permitiría que la injusticia y la indiferencia la derrotaran. Sabía que el camino sería arduo, lleno de tropiezos y obstáculos, pero también sabía que cada pequeño esfuerzo contaría. La sensación de impotencia todavía estaba allí, pero ya no era parálisis. Se había transformado en un impulso silencioso que la empujaba hacia adelante, hacia un futuro donde ella y Mateo podrían encontrar la paz y el reconocimiento que merecían. En ese momento de profunda vulnerabilidad y claridad simultánea, Elena no sabía que pronto surgiría una oportunidad inesperada, un gesto que cambiaría la percepción de quienes la rodeaban y demostraría la magnitud de su sacrificio y su amor incondicional. El límite había sido alcanzado, pero también había abierto la puerta para que la esperanza comenzara a filtrarse, iluminando el camino hacia algo que parecía imposible: justicia, comprensión y finalmente transformación. La mañana siguiente trajo consigo un aire diferente, aunque todavía ligero de incertidumbre y cansancio. Elena se despertó con Mateo en brazos, observando cómo la luz del sol se colaba por las cortinas, dibujando sombras cálidas sobre las paredes de su pequeño apartamento. Aquella escena tan simple y serena parecía recordarle que, pese a todo, la vida ofrecía momentos de belleza silenciosa y fuerza inesperada. Mientras preparaba la leche para Mateo, escuchó un timbre suave en la puerta. Sorprendida, se apresuró a abrir y encontró a su vecina, Carmen, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida y ojos llenos de empatía. Carmen llevaba una bolsa con frutas frescas y una pequeña manta para el bebé. «Pensé que podrían necesitar esto», dijo con una voz amable que parecía atravesar los muros del agotamiento de Elena. Elena, con el corazón latiendo rápido, apenas logró responder. Nadie había mostrado tanto cuidado y atención en semanas. La simple acción de Carmen, un gesto aparentemente pequeño, encendió una chispa de esperanza en ella. Era la primera señal de que no estaba sola, de que había personas dispuestas a ofrecer ayuda y comprensión sin esperar nada a cambio. Mientras Carmen se acomodaba en la sala, ayudando a preparar un desayuno sencillo para Elena y Mateo, la joven madre comenzó a sentir una sensación
que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: alivio. Sus hombros, cargados de tensión y fatiga, parecían ceder un poco. La calidez humana de Carmen, su paciencia y su disposición a escuchar, le mostraban que incluso en la adversidad podía surgir la solidaridad, un recordatorio silencioso de que no todo estaba perdido. Después de tomar un sorbo de té caliente que Carmen le había traído, Elena se dio cuenta de que su perspectiva empezaba a cambiar. Aquella pequeña intervención no resolvía sus problemas, pero le había ofrecido algo aún más valioso: una razón para seguir luchando, una prueba de que la bondad y la humanidad todavía existían en su mundo. Por primera vez en días, permitió que una sonrisa genuina se dibujara en su rostro mientras miraba a Mateo, quien parecía sentir la misma calma que su madre empezaba a recuperar. Carmen, mientras arreglaba algunos juguetes, le contó historias de su propia vida, de cómo había superado dificultades y de cómo cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Sus palabras, simples pero llenas de significado, resonaron profundamente en Elena. No era solo la compañía lo que cambiaba algo dentro de ella, era la posibilidad de imaginar un futuro diferente, donde el amor y la dedicación podían abrir caminos inesperados, incluso en medio de la lucha cotidiana. El gesto de Carmen también le recordó que cada pequeño acto de cuidado podía generar un efecto multiplicador. La atención a Mateo, la forma en que Elena podía involucrarlo en pequeñas rutinas diarias, el tiempo dedicado a su crecimiento y bienestar, comenzaban a cobrar un nuevo sentido. Ya no eran simplemente tareas agotadoras, eran acciones cargadas de propósito, de un significado que trascendía el cansancio y el sacrificio. Aquella mañana, mientras el sol iluminaba la habitación con un brillo tenue pero constante, Elena sintió que algo dentro de ella despertaba: la convicción de que podía cambiar su realidad, que podía proteger a Mateo y construir un entorno donde ambos pudieran prosperar. La chispa de esperanza se encendía con fuerza, pequeña pero determinada, como una llama que resistía cualquier viento adverso. En medio de la rutina diaria, Elena encontró en aquel gesto inesperado una señal poderosa. No estaba sola, y su amor por Mateo podía ser suficiente para guiarla. Cada mirada de su hijo, cada sonrisa, cada pequeño logro cotidiano empezaba a transformarse en combustible para su espíritu. Esa chispa de esperanza era el primer paso hacia un camino más firme, más consciente y más valiente. Un sendero donde la adversidad ya no definía su destino, sino que se convertía en el impulso para buscar algo mejor, algo que pronto demostraría que el sacrificio y la entrega no pasaban desapercibidos. Los días siguientes fueron un verdadero desafío para Elena, pero también el inicio de un proceso silencioso de cambio y crecimiento. Cada mañana, al despertar junto a Mateo, sentía que la responsabilidad que llevaba en sus hombros era más pesada, pero al mismo tiempo más significativa. La chispa de esperanza encendida por Carmen no se apagaba. Al contrario, se transformaba en una fuerza que la impulsaba a buscar maneras de mejorar la vida de su hijo y la suya propia. Elena comenzó a organizar su tiempo con precisión casi militar. Por la mañana, mientras Mateo jugaba a su lado, ella se encargaba de tareas domésticas, pero ahora lo hacía con un propósito más consciente. Cada gesto de cuidado, cada comida preparada, cada momento dedicado al niño, era un paso hacia su objetivo de ofrecerle un entorno seguro y lleno de amor. Aunque las jornadas eran largas y agotadoras, Elena descubría que cada pequeño logro generaba una satisfacción profunda, un recordatorio de que su esfuerzo tenía sentido. Decidió también enseñarle pequeñas cosas a Mateo, adaptando juegos y rutinas para estimular su desarrollo. Cada día era un aprendizaje mutuo. Él descubría colores, números y palabras, mientras ella aprendía a ser paciente, a organizar su tiempo
y a valorar los pequeños avances que antes podrían haberle pasado desapercibidos. La rutina se convirtió en un equilibrio entre disciplina y cariño, y con cada sonrisa de Mateo, la sensación de impotencia que la había acompañado durante semanas comenzaba a desvanecerse. Pero el camino no estuvo exento de obstáculos. La señora Herrera, al notar que Elena estaba más organizada y que Mateo parecía más feliz, comenzó a manifestar críticas veladas. «No necesitas consentir tanto al niño», le decía en tono seco. «Él tiene que aprender límites». Cada comentario era una prueba de resistencia emocional para Elena, quien debía mantener la calma y la firmeza sin perder de vista su objetivo: proteger y cuidar a Mateo. A pesar de las tensiones, Elena encontró formas de enfrentar cada día con creatividad y determinación. Aprovechaba las pausas para escribir pequeñas notas de agradecimiento, para reorganizar las tareas de la casa y para planear actividades que fortalecieran el vínculo con su hijo. Cada logro, por pequeño que fuera, era un triunfo que reforzaba su autoestima y le recordaba que el sacrificio y el esfuerzo eran capaces de transformar la realidad. El progreso no pasó desapercibido para Carmen, quien continuaba brindando apoyo y consejos. La vecina se convirtió en una especie de guía silenciosa, ofreciendo perspectivas que ayudaban a Elena a afrontar las dificultades con mayor claridad y resiliencia. Las palabras de aliento y los gestos de cuidado externo complementaban la fortaleza interna que Elena estaba construyendo día tras día. Elena también comenzó a descubrir la importancia de celebrar los pequeños triunfos. Cada vez que Mateo aprendía algo nuevo o lograba expresar sus emociones de manera más clara, Elena sentía una satisfacción que llenaba el vacío emocional de los días difíciles. Estos momentos de alegría se convirtieron en un motor que la mantenía en movimiento, recordándole que sus esfuerzos tenían un propósito tangible y valioso. Con el paso del tiempo, la relación entre madre e hijo se fortaleció de manera notable. Mateo, quien había estado expuesto a un entorno de desatención y cansancio, comenzaba a mostrar una confianza creciente en Elena. Cada abrazo, cada gesto de cariño y cada sonrisa mutua eran símbolos de un lazo que se consolidaba frente a las adversidades. Elena comprendió que, más allá de las críticas externas y los desafíos cotidianos, su dedicación y amor incondicional eran capaces de crear un refugio seguro y lleno de esperanza para su hijo. Así, día tras día, Elena transformó la rutina de agotamiento y sacrificio en un camino de superación consciente. La fatiga física persistía, pero la fortaleza emocional crecía con cada acción. Lo que antes parecía un peso insoportable se había convertido en una fuente de motivación, un recordatorio constante de que el amor, la paciencia y la dedicación eran herramientas poderosas capaces de moldear un futuro mejor. Y aunque el destino todavía le deparaba pruebas inesperadas, Elena comenzó a entender que estaba construyendo algo más grande que ella misma. Un hogar lleno de cuidado, respeto y amor, donde Mateo podía crecer seguro y feliz y donde su propia resiliencia comenzaba a transformarse en la base de un cambio profundo y duradero. Una tarde, mientras Elena organizaba la cocina y Mateo jugaba a su lado, escuchó el sonido de un auto deteniéndose frente a la mansión. Su corazón se aceleró. No esperaba visitas y, con la tensión acumulada de semanas, cada sonido externo parecía un presagio. Pero lo que nunca imaginó era que aquel sonido cambiaría su vida para siempre. El portón se abrió y, con pasos silenciosos pero seguros, apareció el señor Leonardo Valdés, un hombre elegante, acostumbrado a la precisión y al lujo, cuya vida había estado marcada por viajes interminables y decisiones de negocios que le habían alejado de lo verdaderamente importante, su propia familia. Leonardo, al ingresar a la mansión, decidió recorrer los pasillos por instinto, algo que no hacía desde hacía meses. Al doblar hacia la sala de los empleados, lo que vio
lo dejó sin aliento. Allí estaba Elena, dormida en una silla vieja, con Mateo acurrucado entre sus brazos, su cabecita apoyada en el pecho de su madre, mientras ella lo protegía con todo su cuerpo. La luz tenue de la tarde iluminaba la escena, resaltando la ternura del momento, pero también la dureza del sacrificio que aquella mujer había soportado en silencio. Leonardo se quedó inmóvil, sin palabras, incapaz de procesar de inmediato la escena que tenía frente a sus ojos. Cada gesto de Elena, cada respiración pausada mientras sostenía a Mateo, cada mechón de cabello que caía sobre su rostro cansado, hablaba de una vida de esfuerzo silencioso. Leonardo comprendió en ese instante todo lo que había ignorado durante meses: las largas jornadas de la mujer, la dedicación incansable, los sacrificios que había hecho sin pedir nada a cambio, y lo más impactante, el amor puro e incondicional que había transformado un cuarto frío y sencillo en un refugio cálido para su hijo. El silencio reinaba, pesado y cargado de emoción. Leonardo se acercó con cautela, con el miedo de interrumpir aquel instante de intimidad, pero también con la necesidad urgente de acercarse a la verdad que finalmente había descubierto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no recordaba haber experimentado en años. Una mezcla de culpa, admiración y gratitud lo envolvía por completo. Cuando Mateo se removió ligeramente, despertando de su pequeño descanso, abrió sus ojos y vio a Leonardo por primera vez en mucho tiempo. Su mirada curiosa y confiada contrastaba con la expresión de sorpresa y emoción del padre, quien finalmente comprendió que había estado ausente no solo físicamente, sino emocionalmente. Elena, al notar la presencia de Leonardo, despertó despacio sin dejar de sostener a su hijo. Su expresión pasó de cansancio a alerta y finalmente a un reconocimiento silencioso de que la verdad ya no podía ocultarse. «Señor Valdés, comenzó Elena, con la voz quebrada por la emoción y el miedo. Pero Leonardo la interrumpió suavemente, tomando una respiración profunda. «Elena, no necesito palabras. Solo necesitaba ver esto. Solo necesitaba entender». Su voz era suave, cargada de un respeto recién descubierto, y sus ojos no podían apartarse de la imagen que le había golpeado el alma. Una madre dispuesta a todo por su hijo. A partir de ese momento, todo cambió. Leonardo dejó de lado las preocupaciones del mundo exterior. Sus negocios, sus viajes, todo parecía irrelevante frente a la fuerza y la humanidad que Elena había demostrado. Comprendió que durante semanas había estado cegado por la rutina y la distancia, y que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el lujo, sino en la dedicación y el amor que aquella mujer ofrecía a su hijo. El giro decisivo no solo reveló la valentía y sacrificio de Elena, sino que también despertó en Leonardo un deseo profundo de enmendar su ausencia, de acercarse a su hijo y de reconocer públicamente todo lo que había ignorado hasta entonces. La revelación fue impactante, pero también liberadora. La verdad estaba frente a sus ojos, imposible de negar, y con ella venía la oportunidad de transformar por completo la dinámica de sus vidas. Desde aquel instante, la relación entre Elena, Mateo y Leonardo comenzó a transformarse, con nuevas posibilidades que antes parecían imposibles. La fuerza silenciosa de una madre había desencadenado un cambio inesperado en la vida de un hombre acostumbrado a controlar todo, recordándole que la verdadera grandeza reside en la humanidad, el cuidado y el amor desinteresado. Tras aquella tarde que Leonardo nunca olvidaría, algo cambió dentro de él. La dureza de sus días, las decisiones rápidas y frías que había tomado en los negocios, se vieron eclipsadas por la realidad que había presenciado. La entrega incondicional de Elena, su esfuerzo silencioso y la vulnerabilidad de Mateo, su pequeño hijo, que merecía mucho más que lujos vacíos. En los días siguientes, Leonardo comenzó a acercarse a su familia con una intención genuina.
Por primera vez se interesó en los detalles más pequeños, cómo Elena organizaba la casa, cómo cuidaba a Mateo, cómo cada acción, por más simple que pareciera, estaba llena de amor y sacrificio. Cada gesto que antes pasaba desapercibido, ahora brillaba con significado, y él lo absorbía con un respeto profundo y una admiración creciente. Una tarde, decidió tener una conversación sincera con Elena. La encontró en la sala, revisando algunos papeles, mientras Mateo dormía en su cuna, agotado por la emoción y la nueva sensación de seguridad. Leonardo se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas, y la miró a los ojos. «Elena, quiero que sepas que todo lo que has hecho por Mateo, por nosotros, no ha pasado desapercibido. He sido ciego durante demasiado tiempo, pero lo veo ahora, lo veo todo». Su voz temblaba apenas, cargada de emoción contenida. Elena lo escuchaba, sorprendida y con lágrimas acumuladas en sus ojos. Nunca esperó que un hombre como Leonardo, tan acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, mostrara tanta vulnerabilidad y reconocimiento. «Señor Valdés, yo solo quiero que Mateo esté bien. Siempre he hecho lo que he podido, con lo que tenía», respondió con voz suave, intentando ocultar el temblor de emoción que le recorría el cuerpo. «No solo has hecho lo que podías, has hecho mucho más. Has dado a nuestro hijo algo que ni yo, con todo mi dinero, pude darle: amor, protección y humanidad», replicó Leonardo con sinceridad absoluta. Aquellas palabras, simples pero llenas de peso emocional, quebraron el muro de cansancio y miedo que Elena había construido durante tanto tiempo. A partir de ese momento, Leonardo comenzó a cambiar la dinámica familiar. Empezó a participar activamente en la vida de Mateo, ayudando en los cuidados diarios, jugando con él y, sobre todo, escuchando. Cada sonrisa del niño, cada pequeño logro, era celebrado por ambos adultos con una emoción genuina que antes parecía imposible. Elena, que había trabajado sin reconocimiento, comenzó a sentirse valorada y comprendida, y Mateo experimentaba por primera vez la seguridad y el amor de una familia unida. La transformación no se limitó a la vida dentro de la mansión. Leonardo decidió hacer cambios significativos en su rutina laboral y en la gestión de sus negocios, priorizando la vida familiar sin dejar de lado sus responsabilidades. Comenzó a delegar más, a confiar en su equipo y a entender que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en los lazos que se construyen con quienes más importan. Elena, por su parte, encontró en Leonardo un aliado inesperado. Sus días, antes marcados por el agotamiento y la lucha silenciosa, se llenaron de apoyo, complicidad y reconocimiento. Por primera vez podía descansar sin sentir culpa, y sabía que su hijo estaba seguro no solo físicamente, sino emocionalmente. La tensión, el miedo y la soledad que habían caracterizado su vida en la mansión comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la esperanza y la posibilidad de un futuro diferente. La gran transformación se consolidó cuando Leonardo, en un gesto simbólico y profundo, decidió que la mansión dejaría de ser un lugar de rutina y control para convertirse en un hogar lleno de vida, risas y afecto. Invitaron a amigos cercanos, organizaron pequeñas reuniones familiares y, sobre todo, establecieron una rutina donde Mateo siempre se sintiera querido, escuchado y protegido. La fuerza silenciosa de Elena había inspirado un cambio real y duradero, y Leonardo, conmovido hasta lo más profundo, comprendió que el amor y la empatía son los motores que pueden transformar cualquier vida, incluso la suya. Por primera vez en años, la mansión vibraba con emociones auténticas. Cada gesto, cada palabra, cada abrazo entre madre, hijo y padre representaba un triunfo silencioso pero poderoso. La gran transformación no era solo de la familia, era también de Leonardo, que aprendió a abrir su corazón y a valorar lo que verdaderamente importa.
Elena, con su sacrificio y amor incondicional, Mateo con su inocencia y alegría, y Leonardo con su cambio de perspectiva, demostraron que incluso en las circunstancias más difíciles, la humanidad y la bondad pueden generar milagros cotidianos. La vida que antes parecía fría y distante, ahora estaba llena de calidez, afecto y esperanza renovada, y nadie volvería a ser el mismo. Con el tiempo, Leonardo comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en los autos de lujo, las propiedades impresionantes o las inversiones millonarias, sino en los lazos invisibles que mantenían unida a su familia. Cada sonrisa de Mateo, cada gesto de gratitud de Elena, eran tesoros que ningún oro podría igualar. La noche en que descubrió a Elena dormida con su hijo en brazos, no solo cambió su percepción de la realidad, sino que también despertó en él una humanidad que creía perdida para siempre. A través del sacrificio silencioso de Elena, Leonardo aprendió que la grandeza de una persona no se mide por su éxito material, sino por la capacidad de amar y proteger a los más vulnerables. La dedicación de Elena no solo había salvado a Mateo de la soledad y el abandono emocional, sino que también había transformado a un hombre acostumbrado a la frialdad en alguien capaz de sentir, de empatizar y de involucrarse genuinamente en la vida de quienes más amaba. Mateo creció rodeado de seguridad, afecto y ejemplos de bondad. Cada día que pasaba, la relación entre padre e hijo se fortalecía, no porque Leonardo llenara la casa de lujos, sino porque aprendió a estar presente, a escuchar y a acompañar a su hijo en sus pequeños triunfos y desafíos. Elena, antes invisible en su trabajo silencioso, se convirtió en la figura central de la familia, reconocida y respetada, no solo por su esfuerzo, sino por el amor incondicional que le ofrecía a su hijo. La historia de Leonardo, Elena y Mateo es un recordatorio de que, incluso en medio del lujo y la apariencia, las verdaderas pruebas de valor se encuentran en la empatía, la compasión y la capacidad de actuar con amor. Cada sacrificio oculto, cada noche de insomnio y cada gesto de cuidado tienen un valor incalculable y, a veces, silenciosamente, cambian la vida de quienes los reciben y de quienes los dan. Leonardo nunca olvidó la lección que aquella noche le enseñó. La grandeza de un ser humano no se demuestra en lo que posee, sino en lo que es capaz de proteger y valorar. La escena de Elena dormida con Mateo en brazos quedó grabada en su memoria como un símbolo de amor, entrega y resiliencia. Esa imagen se convirtió en la chispa que transformó no solo su relación familiar, sino también su propia vida, recordándole que la bondad y la dedicación pueden tocar corazones y crear cambios duraderos. Hoy, la mansión que antes parecía fría y vacía está llena de vida, risas y afecto. Cada rincón refleja la historia de un hombre que aprendió a abrir su corazón, de una mujer que enseñó con su ejemplo y de un niño que creció sintiéndose amado. La lección es clara: nunca subestimes el poder del amor verdadero y del sacrificio silencioso. A veces, quienes más parecen frágiles son los que poseen la fuerza más grande, y quienes menos esperan cambiar la vida de otros terminan transformando todo a su alrededor. Al mirar atrás, Leonardo comprende que el verdadero legado no se mide por la riqueza acumulada, sino por las vidas que tocamos, por la humanidad que despertamos en los demás y por el amor que sembramos en los corazones de quienes amamos. La historia de esta familia es un recordatorio eterno de que, incluso en medio del dolor, el cansancio y la soledad, el amor y la empatía siempre pueden abrir el camino hacia la esperanza, la felicidad y la verdadera transformación.